me van a permitir que en unos días, en unas semanas en los que se está a la búsqueda de la noticia para saber quién ocupará la alcaldía de Torrelavega, tienen ustedes aquí a 3 personas, en este caso además ligados por la historia y amantes de la historia, que han rebuscado en el pasado de la ciudad para recuperar la figura de alguien que fue alcalde a mediados del siglo XIX y que además jugó un importante papel en la historia de esta ciudad. Como concejal en funciones de cementerios del Ayuntamiento de Torrelavega, me es grato presentar hoy los actos que vamos a celebrar desde el Ayuntamiento de Torrelavega para homenajear a Julián Ceballos Campuzano. Junto a mí me acompañan Tomás Bustamante, miembro fundador del Grupo de Opinión Quercus, y Miguel Ángel Sánchez, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Cantabria. Y comparecemos para presentar la restauración que hemos llevado a cabo de la tumba de Julián Ceballos, que se encuentra en el cementerio de Geloria, en La Llama, una tumba que se encontraba en unas condiciones pues, de grave deterioro, hasta el punto de que se había hundido, se había partido la lápida, faltaban algunas letras de la misma, faltaban elementos arquitectónicos como 2 pilastras que originalmente tuvo, y la labor que hemos realizado es la de una restauración integral, y destaco el hecho de que se ha realizado conservando los vestigios que durante siglo y medio han pervivido en esa tumba, como es la lápida original, y además pues, bueno, hemos reparado alguna de las letras utilizando también lo que más se asemejaba al plomo con que fueron realizadas las letras en su día. Esta tarea que hemos realizado, pues yo tengo que destacar que la promovió ya de hace unos años el Grupo de Opinión Quercus, que ya este ayuntamiento, junto con Quercus, ha restaurado algunas lápidas de otros personajes históricos de la ciudad, y que lo que se busca es mantener para nosotros y para el futuro esos vestigios históricos de un lugar, el cementerio de Geloria, que sigue siendo un gran desconocido para la inmensa mayoría de la población, incluso para nosotros mismos, porque desconocemos todo lo que hay allí, el importante patrimonio histórico y artístico que tiene la ciudad en ese cementerio, y que en otras ciudades europeas y españolas es un patrimonio al que se le saca partido a nivel artístico, a nivel histórico, a nivel de investigación, a nivel educativo. Podríamos hacer un buen recorrido de la historia de Torrelavega, de la historia sobre todo contemporánea de Torrelavega, a través de ese cementerio. Bueno, y yendo ya a los actos que van a tener lugar esta semana, el primero de los mismos va a tener el jueves día 4 a las 7:30 de la tarde en el Salón de Plenos de Torrelavega, donde se va a impartir una conferencia compartida. Tomás Bustamante hablará del proyecto Geloria, Julián Ceballos, 1816-1876, y Miguel Ángel Sánchez complementará esa charla contextualizándolo y hablando de Torrelavega a mediados del siglo XIX. Charla de conferencia que está abierta a todo el público, a todos los ciudadanos, a los cuales invitamos a acercarse para conocer la figura histórica de Julián Ceballos. Y posteriormente, el sábado, a las 12 del mediodía, en el cementerio de Geloria, tendrá lugar la inauguración de esa restauración que hemos llevado a cabo de la tumba de Julián Ceballos, y que también es un momento, yo creo, que se puede aprovechar, una oportunidad para conocer su ubicación, y donde también habrá una pequeña disertación sobre el personaje. Hace años presentamos un proyecto que denominamos el Proyecto Geloria, que consistía en varias actuaciones dentro de un cementerio que ya nos sentimos satisfechos de cambiarle el nombre y ponerle su nombre original y más interesante, que es Cementerio de Geloria en La Llama de Torrelavega, y no el Cementerio de La Llama. Esto ya es un dato bastante importante, que ya somos muchos los que hablamos del Cementerio de Geloria. Es un proyecto que tiene varios puntos de actuación,
El primer punto de actuación es un estudio en profundidad de las personas que están enterradas en ese cementerio en todo el siglo XIX. Se desconoce dónde están, hay abogados de los Reales Consejos, hay corregidores de la villa de Torlavega, hay ilustres médicos, hay ilustres o relevantes comerciantes, y no se sabe dónde están enterrados. La desidia humana, la dejadez de las administraciones y la dejadez de los particulares ha llevado a que, bueno, se vayan perdiendo esas lápidas que no son más que parte de la historia de la ciudad. Algunas lápidas con una historia larga en el tiempo y otras lápidas con una historia a veces de un solo día, pero sepulturas importantes. Entonces el grupo de opinión Quercus entabló conversaciones con el Ayuntamiento de Torlavega para intentar, pues, que distraigan algo del presupuesto para rehabilitar esas tumbas que están muy mal cuidadas. En primer lugar, rehabilitamos la tumba del barón de Peramola, de Florencio Ceruti, y bueno, que esta tumba, esta sepultura la restauró con costo a su familia, y esta segunda actuación, Julián Ceballos y Campuzano, es el Ayuntamiento de Torlavega el que corre con la restauración. Este aspecto dentro del proyecto queremos seguir profundizando en él. Descubriremos, ya tenemos nuevas tumbas para volver a meter el dedo en el ojo a la administración para que distraigan una partida de encontrar estas tumbas perdidas, ¿verdad? El segundo gran proyecto que tenemos es el estudio de lo que allí hay. Ya hemos terminado, solamente está a espera de buscar una financiación para publicarlo, el primer libro que se llama El cementerio de Geloria en la villa de Torlavega en el siglo XIX. En él lo que hago es describir cómo se construye ese cementerio, por qué se construye, cuáles son los primeros enterramientos que se hacía en la villa de Torlavega y en la villa medieval anterior, cuáles son los enterramientos que se hacen en los comienzos del cementerio de Geloria. Ese trabajo está publicado, de cerca de 200 folios, y creo que constituye, pues, una investigación bastante interesante. Y el segundo trabajo, que estamos ya en ello, es hacer una relación de todas las personas que están enterradas en Geloria en el siglo XIX, todavía que no se conoce, y bueno, además apuntaremos a aquellas personas más relevantes que pensamos que bien sean comerciantes, bien sean corregidores, bien sean alcaldes, bien sean médicos o bien sean amas de cría, por ejemplo, que hay alguna, para, bueno, ponerlas en valor en la historia de Torlavega, porque el cementerio de Geloria no es más que un libro abierto que nos indica la historia de Torlavega. Y por último, dar las gracias al Ayuntamiento por distraer de su presupuesto una cantidad para rehabilitar esta tumba. Por donde terminó Tomás, que es dándole las gracias al Ayuntamiento por el esfuerzo que ha hecho para, en estos tiempos que corren, distraer, como dice Tomás, una partida para recuperar el patrimonio de Torlavega, que es una ciudad que tiene muy poco patrimonio, y el poco que tiene lo que tenemos que hacer es conservarle y ponerle en valor. Y también al grupo Quercus, porque se ha preocupado por estas cosas desde hace ya bastantes años, y es un grupo de opinión, algo más que un grupo de opinión, que pues revitaliza muchas cosas del pasado de Torlavega, empezando por su socio fundador, yo diría que capitán, general de no sé dónde, corregidor, etcétera, Tomás Bustamante. Bueno, lo que me corresponde a mí es el jueves contextualizar, como ha dicho el concejal de Medio Ambiente y Salud Pública, José Luis Urraca, contextualizar qué es lo que estaba pasando en Torlavega en esa época. Yo, al ver los apellidos que tiene este señor, Ceballos Campuzano y otros más que estoy manejando ahora, Fernández Ontoria, Ruiz Tagle, Ruiz de Villa, en fin, pues realmente creo que estamos asistiendo a la fase final de la antigua Torrelavega y al comienzo
de lo que va a ser la nueva Torrelavega a partir de los años 70. Entonces, ¿qué problemas había en el Torrelavega de aquella época? Pues un problema muy serio que tenían era el de las riadas. En Torrelavega había muchísimos regatos, arroyos, estaban, muchos de ellos se incomunicaban los distintos barrios, entonces se construían, ahí tenemos una inundación, por ejemplo, se construían pontones de madera muy frágiles y cuando llegaba una riada se los llevaba, entonces la gente quedaba incomunicada. Era un problema para el ayuntamiento porque, entre otras cosas, significaba un gasto extra periódicamente. Otras cosas también que estaban ocurriendo es que el urbanismo estaba todavía por hacer, había muchas fincas públicas y la comunicación entre los distintos barrios muchas veces implicaba que algunas de esas fincas públicas y algunas fincas privadas fueran mordidas por esos caminos que se estaban intentando hacer entre los distintos barrios. Otro problema que existía en aquella época, como expondré el jueves que viene, es la permanente insuficiencia de los presupuestos municipales para acometer todas las necesidades, pero eso nos suena bastante, o sea que no nos tiene que coger de sorpresa. El endeudamiento municipal en España es sistemático, tradicional. Problemas también que había, pues periódicamente asoman problemas de pobreza que seguramente son más amplios de los que indica la documentación. Yo creo que había mucha gente pobre en Torrelavega en aquella época y esto de vez en cuando implicaba que las personas que estaban en esa situación le solicitaran al ayuntamiento la exención de impuestos o una ayuda económica. O sea, estos y otros muchos problemas, no tantos porque efectivamente vamos a compartir la ponencia, la charla, pues en 20 minutos más o menos, pero yo lo que quiero presentar sobre todo es la idea de que con la llegada del ferrocarril, Torrelavega, la antigua Torrelavega, la que no conocemos, ni siquiera está demasiado investigada, la que no conocemos, pues está empezando a desaparecer y los grandes apellidos, las grandes familias que entroncaban entre sí vía matrimonio, los grandes linajes, están empezando a ser sustituidos por gente nueva, gente que llega, gente que no proviene de la antigua nobleza del 18, pequeña nobleza del 18, sino que están empezando a llegar comerciantes, profesionales, industriales, que empiezan a sustituir en los órganos de dirección municipal a estas viejas familias.